Hola, hola. Mi nombre es Raúl Valdemar Benítez y estoy iniciando en este momento a través de este vídeo o este video una serie de reflexiones sobre el cristianismo. El tema de hoy sobre el que quiero reflexionar es el cristianismo como una religión espiritual. ¿Qué es religión? Nos preguntamos muchas veces. Algunos han definido religión como el conjunto de recitaciones o repeticiones que se observan en un ritual. En este caso, muchas religiones podrían llevar el título de religión solamente por ejecutar ese tipo de actos repetitivos. Pero a mí me gusta más otro concepto de religión. El concepto de que religión viene de una expresión latina o del lenguaje latín que significa reconectar o religar. En este caso, la religión consistiría en reconectar. Da a entender de que hay dos partes separadas y ahora hay que unirlas otra vez. En otras palabras, religión tendría connotación con reconciliación. Una de las definiciones clásicas de religión es que es la consideración de la realidad, la existencia misma, el universo, un ser supremo que rige el universo, como una creencia fundamental en la vida de uno. Entonces, cualquier conjunto de creencias derivadas de esos aspectos fundamentales que uno considera la realidad, la existencia misma, el universo y un ser supremo, tendría que ver con religión. Hay diferentes acercamientos al concepto de religión y los ha habido a través de la historia. Nosotros hemos dicho muchas veces, imagino que tú estás incluido entre nosotros, de que el hombre es altamente religioso. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que tiende a esos rituales, a esas repeticiones, o en el sentido de que el hombre está buscando reconectar con alguien, con un ser supremo, llámese su creador, su sustentador o su redentor. De todas maneras, desde las sociedades primitivas se observa que el ser humano está tratando de reconectar con alguien. El asunto es cómo lo hace, cuán efectivo es eso, de qué manera trae alguna especie de satisfacción, de alivio o de sensación de completar algo, de alcanzar algo. Hay tres tipos de religiones en el mundo, en verdad. La religión animista, primitiva, la religión artística y la religión espiritual. Cuando digo religión animista o primitiva, me refiero a esa religión en la que los individuos consideran objetos, animales, personas o inclusive plantas como receptáculos de un poder divino y comienzan a adorar ese objeto, ese animal, esa planta, esa persona, como que si fuera en verdad el Dios mismo. Nosotros, al estudiar las sociedades primitivas, encontramos eso que es común, pero no solamente en sociedades primitivas, también en sociedades civilizadas encontramos personas que tienden a adorar o a venerar objetos, imágenes o estatuas. Entonces, por darle una ánima, darle una vitalidad imaginada en el individuo, pero creer de que la tiene ese objeto o esa persona o ese animal, una vitalidad eterna, una vitalidad superior a la del ser humano, decimos que es una religión animista. La otra religión es, o el otro tipo de religión es la artística. En esta se elabora un poco más en cuanto a la imaginación de lo que ocurre en el mundo de los dioses y las diosas. Típico de la religión griega y la religión romana de aquella época clásica, en la que los dioses luchaban entre ellos, se tenían envidia uno al otro y también desplegaban pasiones. Eso era lo que se imaginaban los griegos y formaron
estatuas, imágenes que representaban a esos dioses. Los dioses del Olimpo entre los griegos y entre los romanos, que básicamente llegaron a ser los mismos dioses, pero que cambiaban de nombre. Hay personas que inclusive a los muertos, familiares muertos, los incluyen en esa estela de dioses. Es por eso que a los cementerios en algunos países todavía se les llama panteón o panteones, el lugar donde están todos los dioses. Porque se creía, así como en la época romana también, del Imperio Romano, que algunos o los individuos, los que morían, se unían con los dioses. Los emperadores mismos creían que eran dioses, aún los faraones y los césares. Bien, a esta religión se le llama religión artística, porque al fin y al cabo es el producto de la elaboración, de la imaginación, del artificio, de la creatividad del ser humano. Es como que si esos dioses no son los creadores del hombre, sino que son las criaturas del hombre, porque el hombre creó esos dioses. Es cierto, al surgir el Renacimiento, hubo filósofos que creían de que la idea sobre la perfecta justicia, las perfectas formas, el perfecto amor, era realmente lo que constituía a Dios. Y en este caso el pensador creaba a Dios. Como que Dios, el Dios que la misma gente adoraba en el cristianismo, era sencillamente una elucubración, una imaginación, un producto de ese arte intuitivo, de esa habilidad pensante del ser humano. Y entonces el Dios era justamente la idea perfecta de justicia y de otros atributos que no las habíamos desarrollado en aquel entonces, ni aún las tenemos desarrollados en manera absoluta. O sea, el absoluto que le llaman los filósofos, el ser absoluto, el que causa todas las cosas. Muy bien, pero ¿qué es la otra religión? El otro tipo. El otro tipo de religión es el tipo de religión espiritual. En esta religión espiritual lo que importa es cómo la dimensión espiritual está regada, está extendida, está impactando todas las funciones del ser. Y en esta religión uno es integrado en todas sus partes. Porque querramos o no, existe esa parte que le llamamos espiritual o espíritu en el ser humano. La Biblia habla de que Dios hizo al hombre del barro y alentó en su nariz soplo de vida, y eso sería el espíritu, el ruah en hebreo o el neuma en griego. Pero es una fuerza que no es inteligente por sí misma, sino que en verdad es la energía que se recibe en la materia, y la materia cobra ahora una vida muy especial. Pero la identidad de la persona está compuesta por todos esos elementos. No solo lo físico, pero también esa energía espiritual. Entonces, una vez que esa dimensión espiritual llena, impregna, está presente en todas las funciones del ser, decimos que la persona es más espiritual. La idea es que esta faceta espiritual, en la que se asocia mucho el raciocinio, el balance, la equidad, la armonía, todas estas cosas que están en lo espiritual, puedan tomar lo demás que nos forma y sujetar nuestras emociones, sujetar nuestras pasiones, pero de alguna manera controlar todo esto, no eliminarlo como creían algunos individuos, ni reprimirlo, sino controlarlo, llenarlo todo, orientarlo adecuadamente, buscando una armonía. El cristianismo es una religión de carácter espiritual. Jesús dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, si el ser creador, ser supremo en la religión del cristianismo es espíritu, quiere decir que el cristianismo es una religión espiritual. Ahora, alguien se preguntará, ¿y entonces qué de Jesucristo? ¿Acaso es sencillamente un profeta o es Dios, como decimos? Bueno, la Biblia, que es el libro sagrado del cristianismo, dice que Jesús es Dios. En la historia misma hay testimonios de que
era un maestro que hizo milagros que básicamente cualquier ser humano no los podría hacer. Así que en este caso, Jesús creemos que es Dios en el cristianismo. Bien, el cristianismo es una religión espiritual. En otra reflexión quiero hablar acerca de Jesucristo y de Jesucristo como Dios, el fundador del cristianismo, para que podamos entender aún mejor o pensar aún más acerca de nuestra religión espiritual, en la que el Ser Supremo es espíritu, en la que podemos conectarnos con ese Dios. Y hay tres cosas fundamentales que ocurren en la religión espiritual. Uno, en primer lugar, nos reconciliamos con el Creador. Segundo, en esa reconciliación logramos que se integren todos nuestros aspectos, nuestras partes, nuestras funciones mediante esa dimensión espiritual. Y tercero, reconectamos con el vecino, con el prójimo. Esas tres cosas ocurren en el cristianismo, que es una religión espiritual. En la siguiente oportunidad quiero hablar un poco acerca de Jesucristo, nuestro Dios. ¿Cómo es esto? ¿Es divino o es un ser nada más histórico? Mientras tanto, recordemos, busquemos a ese Creador, reconectemos con Él en la religión, sintamos la integración espiritual en nuestro ser y reconectemos con nuestro prójimo. Bendiciones.